El caso Sheila Cóndor sigue muy presente. Recordarán esta joven que fue a un departamento con un efectivo policial, luego apareció desmembrada, asesinada, terrible. Y ahora hay una cámara de seguridad que va a ser determinante de la comisaría de Santa Luz Mila, que registró el momento exacto en que ingresa a ese recinto el policía Darwin Condori, que sería el principal responsable de este asesinato, el mismo día en que fue hallado el cuerpo mutilado de la joven en su departamento. El mismo día. Entonces, los policías mintieron. O sea, duele decirlo, pero los policías mintieron porque inicialmente negaron ver al efectivo en la dependencia policial. Lo negaron oficialmente. Y aquí estamos viendo las imágenes. Videíto manda, como se dice, ingresar alrededor de la 1 de la tarde al asesino. El fiscal Alejandro León, encargado del caso, señaló irregularidades desde el inicio de la investigación. Por eso es que hemos logrado, Eli, una entrevista con el abogado de la familia Condori, porque evidentemente esto cambia el curso de las investigaciones. Totalmente, sí. Ya estamos conectados con Aarón Alemán, abogado de la familia, y queremos también sus impresiones respecto a estos nuevos elementos de convicción que pueden ser determinantes para entender este caso. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días a ti, Eli y René, por lógicamente la oportunidad de brindarme este espacio. En realidad mis comentarios son tres puntualmente. Vamos. Lo primero y más fundamental, la versión de mi patrocinada el día de ayer se ha corroborado. Todo lo que ella dijo en su declaración previamente ante la Fiscalía y concretamente ante el fiscal Alejandro León se ha podido visualizar en las 10 horas que hemos podido estar presentes justamente en esta diligencia de visualización y transcripción de las cámaras de la comisaría de Santa Luz Mila. Es decir, tanto la versión de mi patrocinada, que estuvo conjuntamente con su hermana y con también a su vez Cristian, con la laptop para explicar a la fiscalía y a su vez también a la policía de que habría, en este caso, la participación directa de su oficial Darwin Condori con respecto a la muerte o desaparición de su hija, está acreditada plenamente. Primero. Segundo, el hecho de que esté presente claramente este oficial el mismo día en el cual fue ubicada la muerte de mi patrocinada en su departamento, da cuenta de que habría algún tipo de coordinación, pero a su vez también algún tipo de pacto subrepticio entre los efectivos policiales para lógicamente favorecerlo de manera indebida, y eso también previamente lo habíamos denunciado de manera pública y lógicamente está siendo objeto de investigación ante la Fiscalía por encubrimiento personal. Y tercero, lo más grave aún, ha habido una contradicción manifiesta y directa por todos los sujetos investigados que habían negado previamente que no conocían a Darwin Condori, que nunca lo habían visto, que no habían tenido ningún tipo de contacto con él, pero vemos en las cámaras que claramente esta persona se queda por lo menos entre la 1 y 47 de la tarde hasta aproximadamente las 3 de la tarde, con lo cual habría una versión que ya en este caso, o al menos la coartada que se habría postulado al inicio, está siendo desbaratada, y esto va a ser fundamental para determinar la responsabilidad que podría ser inclusive hasta 15 años de pena preventiva de libertad de todos los sujetos investigados que lógicamente están en esta presente causa. Doctor, es bien extraño, o sea, está clarísimo el tema ya con las pruebas, pero ¿por qué habrían tenido este mal espíritu de cuerpo con Darwin Condori? O sea, ¿por qué habrían tenido este encubrimiento o incurrido en este encubrimiento, en esta protección? Porque estamos recordando también el momento en el cual ingresaron a recoger su cuerpo y en vez de dejar que los peritos hagan su trabajo, lo levantaron tratando de encubrir cosas, una serie de irregularidades cometieron allí. ¿Por qué? ¿Qué relación había entre los efectivos de Santa Luz Mila, después los efectivos de la DIRINCRI con Darwin Condori? ¿Por qué tanta protección? Nosotros partimos de la base de que a esta persona claramente tendría algún tipo de complejidad en los actos de investigaciones que están llevándose a cabo el día de hoy. Por eso es que inclusive hay 4 carpetas fiscales, como tú bien lo has señalado. Primero, encubrimiento personal. Segundo, encubrimiento real. Y esto último, ¿por qué? Porque, como tú has hecho manifiestamente mención, si es que se ha ubicado ya la persona sin cuerpo como un cadáver, como tal, y inclusive ellos mismos lo habían reconocido en el propio video que ellos mismos se encargaron de difundir, era imposible que lo puedan trasladar a un nosocomio, en este caso, a un hospital de clínica, porque ya estaba muerto. Claro. Y esto da cuenta ¿Pero de que lo que querían realmente es silenciarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque el cámara o el video apreciamos claramente de que un día antes del hallazgo de su muerte ingresan aproximadamente 12 efectivos policiales justamente al hostal en el cual él se ubicaba. Y la cámara en el que sería fundamental para poder ubicar cuándo él muere exactamente y la presencia de las personas que podrían haber ingresado o salido de ese hostal,
en el día de hoy no se tienen y los efectivos policiales encargados de la investigación dicen que no lo pueden ubicar. Doctor, Es decir, la cámara más importante y fundamental nos dicen que no tenemos ahora en la investigación. Claramente hay un encubrimiento vergonzoso por parte de la policía con su colega. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué tanto? Y yo también me atrevería a sumarle, René, a tu pregunta, que habrían otros involucrados y no solamente en esconder estas pruebas, sino que habrían participado activamente en este crimen. Recordemos que Sheila, que en paz descanse, fue encontrada en una maleta, desmembrada, en las peores condiciones. Entonces, estos elementos también nos pueden dar luces que querían acallar a este policía porque hay otros involucrados que habrían estado en este crimen. ¿Es posible? ¿Es una hipótesis? ¿Qué opina usted? Nosotros consideramos que ha habido, en este caso, una colusión entre los efectivos policiales que podían haber, en este caso, tenido algún tipo de implicancia en la muerte de mi patrocinada, por eso no descartamos de que sea única y exclusivamente la responsabilidad de Darwin Condori con respecto a la muerte o el feminicidio que habría ocurrido, sino que a su vez también en el hecho de poder no dejar rastro sobre su cadáver. Recordemos que habría un efectivo policial que había alquilado un vehículo y que ese sería el transporte o el móvil por el cual iban, lógicamente, a conllevar el traslado de los restos de mi patrocinada para que no se puedan ubicar. Ese testigo o esa persona va a tener que lógicamente también dar cuentas porque sería el vehículo para poder en este caso desaparecer las pruebas. Y esto se compagina, esto se puede complementar con todo este espíritu y cuerpo falso que existe en la Policía Nacional de Perú para efecto de dar una protección desde el inicio, porque recordemos, mi patrocinada hace mención en su declaración que escucha claramente que uno de los supuestos investigados en la presente causa, que sería el suboficial Carrera, le dice claramente: no te preocupes, te vamos a ayudar, no va a pasar absolutamente nada. Con lo cual, obviamente, existiría un incumplimiento personal y esto explicaría inclusive la no presencia, en este caso, en las cámaras que se han podido visualizar en su oportunidad en el condominio, porque hay un acta que él elabora e indica claramente de que estuvo presente. Y si no está presente y hay un documento que supuestamente lo justificaría, estaríamos hablando inclusive de un delito de falsedad ideológica porque estaría falsificando una información para poder, lógicamente, sustentar un hecho que jamás ocurrió en la realidad. Bravísimo, o sea, que la policía se preste para este tipo de actos realmente nos dejan una incertidumbre y en un miedo porque no estamos protegidos por nuestra autoridad. Quien nos protege incurre en eso, en encubrimiento, pero me sigue pareciendo rarísimo por qué lo protegen tanto. Pero lo que es la cereza, esta torta tan amarga, digamos, es que al comisario de Santa Luz Mila, recuerda Eli, abogado, doctor Alemán, lo han mandado a España como premio, ¿no? Creo que finalmente eso se dio marcha atrás, pero había una intención. ¿Se dio marcha atrás? Sí, se dio marcha atrás. Lo habían nombrado, pero finalmente quedó sin efecto tras el escándalo que significaba que un efectivo que no quiso darle celeridad a la denuncia de la madre de Sheila lo tuvieran. Sí, abogado, lo escucho. Sí, exactamente. En su oportunidad, hace muy poco en realidad, al inicio del año, se pretendió a través de una resolución que en este caso fue declarada nula, el envío del comandante Daniel Núñez, en este caso, a Chile, la embajada de Chile. Ahora, ¿por qué esto podría dar algún tipo de implicancias, no solamente de un beneficio indebido que en este caso estaría recibiendo este sujeto al estar investigado en una causa por incumplimiento personal o omisión de funcionales? Porque claramente el caso se convierte más complejo. Ya no solamente estamos partiendo de que existiría un encubrimiento por sí, por una sola falsa espíritu de cuerpo entre los efectivos policiales, sino que inclusive, como sostiene mi patrocinada, ante la ausencia de los órganos presuntamente de mi patrocinada, que eso está por corroborarse porque vamos a contratar un perito de parte para ver si es que realmente la pericia de oficio por parte de la Fiscalía es correcta o no, podríamos hablar lógicamente que habría mayor implicancia de estos efectivos policiales en un crimen más atroz, no solamente en un feminicidio, sino inclusive en la comercialización de los órganos de mi patrocinada. Y eso tenemos que corroborarla para efectos de claramente tener la verdad que necesita saber la familia para estar tranquila y hallar justicia como realmente se merece. Como tiene que ser un proceso y además ustedes tienen todos los elementos de convicción, es decir, las pruebas, estos videos que van a ser determinantes para encontrar la verdad, encontrar qué pasó y saber y por supuesto, lo más importante, encontrar justicia para Sheila. Muchas gracias, doctor Alemán. Cuente con nosotros para lo que necesite para difundir este caso. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, por la oportunidad del espacio. Cuídense, bendiciones. Gracias. Hasta luego. Igualmente.